Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo. Y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Muy buenos días. Bienvenido a Graceway en línea. Mi nombre es Karen Kutnik. Estaré al final del servicio de regreso con algunos pasos a seguir para usted. Ahora, unámonos al servicio que ya está empezando. Voy a ver si puedo tener las dos cosas a la vez aquí, ¿verdad? No. Pero qué bendición estar aquí esta mañana, cada uno de nosotros, y poder seguir con nuestro tema. Hemos pensado y hemos hablado sobre el amaos unos a otros. Gracias, mi hermano. Es una bendición el poder, hablamos no de amados, pero unos a otros. Recuerdan nuestra serie que estamos tocando. Y en realidad, si pensamos bien, tiene que ver mucho con nuestras responsabilidades como hijos de Dios de uno para con otros. Vivimos en un mundo en donde hablamos mucho de la independencia a tal punto que no queremos no queremos que nadie se meta con nosotros. Pero por otro lado hay gente que si uno no pone atención a ellos o hablamos con ellos, también se ofenden porque nadie me habló, nadie se fija. Tratamos de saludar y hablar con algunos y otros dicen, ay, pero qué gente tan metida. Entonces es difícil quedar bien con todos, ¿no es cierto? Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara y nos ayuda a nosotros, nuestra responsabilidad como hijos de Dios de uno para con nosotros. Empezamos hablando, el pastor Tad habló esta mañana sobre el perdón, cosa que nosotros iniciamos hace como 4 semanas en el asunto de perdonaos unos a otros y simplemente perdonar al que me ha ofendido. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero nos encontramos muchas veces que esa es una de las áreas más difíciles. Hablamos después de exhortarnos unos a otros, es decir, estar al lado de alguien para ayudarle, para motivarle a que siga adelante en lo que Dios tiene para con sus vidas. Lo tercero que vimos fue ser benignos unos con otros. ¿Y qué quería decir esto? Es simplemente desear, no solo desear, pero hacer y siempre estar al tanto de hacer todo aquello que es bueno para con los demás y especialmente la familia del Señor. Y la última vez, si ustedes recuerdan, hablamos de uno de esos temas que es muy fácil para nosotros los cristianos y fue el hecho de que soportarnos unos a otros. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Verdad? Porque oímos, aprendemos, pero otra cosa de ponerlo en la práctica, a veces eso es que difícil. Hoy estaremos viendo y queremos ver el asunto de amonestarnos unos a otros. Ahora, cuando oímos esta palabra, muchas veces pensamos, tal como el soportarnos o el exhortarnos, pensamos que es un tipo de regaño. Y yo creo que a veces olvidamos el contexto de la palabra de Dios, que no es exactamente esto lo que el Señor habla. Pero quiero decirles, digamos, la palabra amonestar, cuando la vemos en la palabra de Dios, tiene muchas enseñanzas. Una manera en que usted puede darse cuenta de cómo encontrar una palabra en verdad de lo que dice esto. Yo le animo a que, no sé si alguna vez ha usado una concordancia. Pero una de las formas de ver es buscar esa palabra en la concordancia, va a aparecer de diferentes formas, y buscar todos los versículos que habla de esto. ¿Sabe? De pronto usted va a tener una definición de la palabra, pero una definición bíblica, una definición de Dios. Porque el amonestar en la palabra de Dios lleva la idea de animar, advertir, recomendar, tiene la idea de poner en la mente lo que es correcto, lo que dice la palabra de Dios, llamar la atención de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, advertir, prevenir, reprender. Este término abarca todo lo que nosotros pudiéramos llamar hoy en día consejería, pero con un ingrediente muy importante, que es
en amor. Y a veces es la parte que nos cuesta, ¿no es cierto? Porque queremos amonestar en una forma fuerte. Y entre más uso el volumen de mi voz, más suena con autoridad. No, no es así lo que Dios dice. En este contexto, el Señor quiere que nosotros aprendamos lo que en verdad significa esto de amonestar, porque es una palabra que aparece desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque es algo que Dios quiere hacer continuamente en mí. El apóstol Pablo, que vamos a ver que usa esta palabra tanto en el libro de los Hechos como en algunas de las epístolas, vamos a observar que la idea de él es que pongamos en nuestra mente lo que Dios nos dice, no nuestras propias opiniones. Todos nosotros tenemos muy buenas opiniones sobre muchas cosas, sobre problemas, y siempre que vemos a alguien con alguna situación difícil o algo, corremos a ayudar a esas personas, corremos a darles los consejos que pensamos que son los mejores, y a veces realmente ese consejo es su opinión, no tanto lo que Dios dice, y ahí tenemos que tener cuidado. A veces hasta queremos amonestar a personas que ni siquiera tienen interés en ser amonestados. Pero vamos a pensar lo que el Señor nos dice para que ojalá esta mañana al salir de este lugar podamos entender con más claridad lo que significa el amonestarnos unos a otros. Primero vamos a ver la naturaleza de la amonestación. ¿Qué quiere decir esto? Es plantar lo correcto en nuestras mentes. Si parte de la definición de lo que es la palabra amonestar significa poner en nuestra mente lo que es de Dios, entonces tenemos una gran tarea de poner lo que dice Dios. Vayan un momentito al libro de los Hechos, y estaremos en Hechos y Romanos, pero aquí en el capítulo 20, en el libro de los Hechos, dice claramente en el versículo 31, noten lo que dice. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Éfeso en su despedida. Les dice en el versículo 31, 20:31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Literalmente nos dice que él ha invertido un montón de tiempo en amonestar. Claro, cuando usted lee esto dice, wow, el apóstol seguro los estuvo regañando. No. Si yo entiendo que la palabra lleva la idea de poner en la mente de cada uno de nosotros lo que Dios dice, esto es exactamente lo que el apóstol estaba haciendo. Dice que sin cesar, él estaba plantando en nuestros hermanos lo que Dios dice, no las opiniones del apóstol, sino la que dice su palabra. Y por eso ustedes y yo tenemos que aprender, y ustedes me oyen hablar mucho de esto, la insistencia de nuestra lectura de la palabra de Dios, nuestra insistencia en el estudio de la misma. Porque, hermanos, esto nos va a ayudar a poder entender mejor y amonestarnos unos a otros, que todos nosotros lo necesitamos. Recuerden, no es un regaño. Es advertir, es prevenir, es entender claramente. Si el apóstol dice que tiene que ver con nosotros lo que ponemos en la mente, podemos entender entonces lo que Pablo escribe a los hermanos de Filipos. Porque miren lo que les dice en Filipenses, capítulo 4, en el versículo 8. Pablo les dice a los hermanos, y este es uno de esos pasajes buenísimos para nosotros para entender, pero aquí en el capítulo 4 y específicamente en el versículo 8, miren lo que les dice él. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Se están dando cuenta? La importancia de en qué invierto mis pensamientos. Vivimos en días en donde es muy fácil recibir muchas enseñanzas, muchas opiniones, muchas teologías raras por ahí también podemos decir, muchísimas cosas que de primera impresión parecen bien, pero cuando vemos a la luz de la palabra de Dios resulta que no es así.
Entonces usted y yo tenemos que aprender, y déjenme animar a los padres jóvenes que tienen niños pequeños. ¿Qué está usted permitiendo que sus hijos vean y oigan? Porque eso les va a afectar el resto de su vida. Y si hay algo que tenemos que aprender es a guardar nuestra mente. Pero seamos honestos, muchas veces, ¿verdad? Les tenemos tabletas y les damos cosas en el internet para que no me molesten, para que se entretengan. Y muchos de ustedes ni cuenta se dan lo que sus hijos están recibiendo. Y en esas edades pequeñas sus mentes son como esponjas. Y después usted a veces dice, ay, yo no sé dónde aprendió eso ese niño. Ay, yo no sé por qué me sale con esas cosas. Bueno, algo ocurrió en ese proceso. Entonces no se trata de sembrar nuestras opiniones, sino lo que Dios dice. Regresen a Hechos capítulo 20, donde empezamos. Y vamos a ver esta vez en el versículo 32, porque les dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Cuando Pablo se despide de los hermanos en Mileto para seguir adelante camino a Éfeso, mire lo que les dice: yo salgo, pero los voy a encomendar a ustedes a la palabra y su gracia, que tiene poder para ¿qué? Sobreedificaros. ¿Por qué? Porque el apóstol ha pasado, como leímos antes, 3 años con estos hermanos, y dice que él pasó estos 3 años amonestándoles. ¿Sabe lo que eso me dice a mí? Que la amonestación debe ser constante. La amonestación debe ser algo constante de nosotros hacia nuestros seres queridos, hacia los que tenemos acá. Y piensen ustedes como familia la importancia que ustedes tienen, padres, para amonestar constantemente a sus hijos. Recuerde, el amonestar, no estamos hablando de constantes regaños, que para eso somos expertos. No está hablando de esto. Hay tantas cosas que nuestros hijos están recibiendo, inclusive a manera formal, que es completamente opuesto a lo que Dios nos enseña. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? En muchos casos me temo que nada. Mire cómo empieza el apóstol diciendo aquí en el versículo 32, y ahora, hermanos, os encarezco, os encomiendo. Pero el versículo 31 les dice, por tanto, velad. Esa palabra por tanto nos conecta con todo lo que nos está hablando anteriormente. Entonces el apóstol está dando unas tremendas enseñanzas, está diciendo un montón de cosas, pero él está enfatizando y está diciendo claramente, por tanto, velad. ¿Qué es la palabra velad? ¿Qué quiere decir esta palabra velad? Estar alertos, estar alertas. Y es algo que nosotros tenemos que estar haciendo en un mundo que tiene como meta agarrar a nuestros hijos. Hay muchas familias que no se están dando cuenta que están perdiendo a sus hijos. Y algunos, cuando se van a dar cuenta, a veces es demasiado tarde. ¿Pero por qué? ¿Qué estamos permitiendo que sea implantado en estas mentes? Miren en el versículo 31, regresando, porque les dice, por tanto, velad, acordaos. Note lo que le dice, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar. ¿De qué me está hablando aquí el apóstol? La importancia de que la amonestación sea constante. Nosotros tenemos que aprender a ver la importancia de esto. Note que dice por 3 años. Ahora, esos 3 años, piensen en esto. Y eso viene a mi mente pensando en lo que el Cristo mismo hizo con sus discípulos. Cuando hablamos de que Él pasó 3 años y medio, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Amonestándoles, enseñándoles, poniendo en sus mentes no solo lo que Cristo Jesús es, pero Dios. Y esto es lo que Él hizo, 3 años, días sin ninguna restricción de tiempo. Pero no es cierto que hoy decimos, es que no me alcanzó el tiempo. Todos, sin excepción, estamos ocupados. Yo no creo que haya una persona aquí vagabunda.
¿verdad? Aunque quizás usted a veces se lo ha dicho a alguien. Pero, ¿por qué? Porque todos estamos ocupados y quizás demasiado ocupados. Yo siempre digo esto, porque a veces hay personas, ay hermano, pero es que no tengo tiempo. Le digo, quiero que piensen esto. Dios nos dio 7 días en la semana. Y hasta donde yo sé, en todas partes del mundo son 7 días. En cada día Él nos da 24 horas. ¿Alguien tiene más de 24 horas? He estado en Australia, en donde hay una diferencia a veces hasta de 14 horas, y ahí me di cuenta que cada día tiene 24 horas. Tal vez allá es un tiempo y aquí es otro, pero tienen los mismos 7 días y las mismas 24 horas. Eso me dice a mí que Dios me ha dado a mí el tiempo necesario y suficiente para hacer lo que me corresponde y lo que Él espera. Pero en el momento que digo yo, no tengo tiempo, quizás es que estoy haciendo algo que no debiera. Porque no es cierto que nos metemos en un montón de cosas. Padres, ustedes, ¿verdad? Que les encanta ser choferes de sus hijos. Que llevarlo a esta clase, que llevarlo a esta otra clase, que esto, ay, qué barbaridad, yo no sé qué hacer, es que tengo que llevarlo a esta clase, y de ahí salimos y vamos a esta otra clase, y de ahí salimos y que luego a la escuela, y que luego, perdón, ¿quién lo puso ahí, en esa clase? Bueno, pero es que yo quisiera que mi hijo tenga todas esas, cuidado, es bueno, qué bueno aprovechar, algunos de nosotros no tuvimos las oportunidades que podemos tener aquí ahora. Sin embargo, si yo no me cuido, de pronto me doy cuenta que a veces, como alguien decía por ahí, ni tiempo para respirar. Gracias que eso lo hacemos sin darnos cuenta. Pero no es cierto que nos metemos en demasiado. Y con razón, a veces no queda el tiempo que debiéramos poner para amonestar, para amonestarnos unos a otros. Solo cuando a veces vemos la cosa muy grave y entonces ya estoy usando el tono de la amonestación, ya no es tanto la amonestación, pero un regaño, porque me siento frustrado o qué sé yo. Pero aquí el apóstol nos enseña la importancia de que esto es algo constante. Dice, no he cesado, dice, de amonestar. Y si pensamos en aquellos días, yo me imagino que el apóstol pasaba buenas horas de cada día con estos hermanos. Por supuesto que tenían que trabajar y tenían sus quehaceres. Aún más, ni tenían vehículos como usted y yo tenemos la bendición, de verdad. Si la iglesia queda 20 minutos, no hay problema, me subo al carro, a veces duro 15, y si los ángeles están manejando, pues duro 10, pero si soy yo, pues voy a durar 15, qué sé yo. La distancia ya no es problema. Aunque aún eso muchas veces preferimos, bueno, es que me queda lejos. Qué bendición ahora con conectarnos. Porque, o sea, imagínese, levantarse, arreglarse, hacer desayuno, alistar a los niños. Eso es trabajo. Gracias a Dios que nuestra iglesia ahora lo tiene en línea. Porque ahora lo único que tengo que hacer es levantarme a las 8:55 y a las 9 prender y ya estoy. Aunque en medio del servicio tome otra siesta o lo que fuese, pero ¡wow! Tiempo es algo con lo cual nosotros siempre estaremos luchando. ¿Y por qué luchamos? Porque sinceramente no lo manejamos bien. Dios nos dio el tiempo y Dios nos da la capacidad de poder aprender a manejarlo. El asunto está en nosotros. Pablo está determinado en hacerlo. Está tan determinado en hacerlo que mire que él dice aquí, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol se dio cuenta de lo difícil que es. En mis años en el ministerio, lo cual son de tremenda bendición, quizás una de las áreas más difíciles es cuando uno trata de ayudar a alguien en la importancia de hacer algo que dice la palabra de Dios y salen de tu oficina y hacen totalmente lo contrario. ¿Cómo cree que se siente uno? A mí me llena de mucha tristeza, pero gracias a Dios que puedo dejar eso a Dios para que Dios sea que le encomience. A veces soy tentado a orar, Señor, ¿por qué no le jalas el pelo? ¿Por qué no que se caiga de cabeza y se rompa la nariz y se dé cuenta de la importancia? No, eso no me toca.
Pero no es cierto, hermanos, que a veces somos muy negligentes. Y esperamos entonces que en la vida cristiana todo sea, como dicen por ahí, color de rosa. Por eso el apóstol pasó tanto tiempo y muchas veces con lágrimas porque vio lo difícil que era esto. Sin embargo, ¿se dio por vencido? No. Continuó haciéndolo. Esta amonestación, dice Dios, que debe ser constante. Mire lo que el apóstol Pedro escribe en la segunda carta que él escribe, segunda de Pedro, capítulo 1. Mire lo que él escribe acá y vamos a leer en el versículo 12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y noten que el apóstol Pedro dice, yo sé que lo saben. ¿Cuántas veces, verdad, alguien que nos amonesta y nos habla de algo, decimos, sí, ya eso lo sé, hermanito? Como diciendo, no me digan lo que yo ya sé, ni que fuera yo tonto, ni que fuera yo, ¿verdad?, que no entiendo. Pedro dice, yo sé que lo saben, pero no me encargo, no me canso, dice, de que recordaros. Porque sabe, esa palabra recordar que aparece ahí también se puede traducir amonestar. Entonces, ¿se están dando cuenta la importancia de la amonestación que Dios desea que entendamos nosotros para ayudarnos? Porque les garantizo algo, cuando podamos hacer esto de acuerdo a como el Señor nos dice, wow, hermanos, no solo nuestras vidas se van a ver enriquecidas, pero de aquellos a quien tenemos el privilegio de amonestar, empezando con nuestras propias familias. Y esta iglesia será una iglesia poderosísima. El apóstol dice, no me canso de recordarle las cosas que ustedes ya saben. Y yo creo que a veces decimos, ¿está leyendo su Biblia? Claro que sí, ya la leí. ¿Cuándo la leyó? Hace 5 años, ya la leí. ¿Y no la siguió leyendo? Hay que volverla a leer. Bueno, yo creo que en cuanto a la palabra de Dios, como creyente, déjeme animarle a esto. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, una de sus metas en la vida cristiana, ¿sabe cuál debería ser? Lo pongo en su mente, no le digo qué es lo que tenga que hacer. Leer la Biblia al menos una vez al año. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y usted la está plantando en su mente. Y yo no creo nunca haber oído un testimonio de alguien que me dice, hermano, es súper cansado de estar leyendo la Biblia. Por el contrario, siempre, qué bueno que usted me insistió. Qué cambio hay en mi mente. Wow, es que es increíble eso es lo que hace Dios. ¿Por qué? Porque su palabra es que viva y eficaz, es poderosísima. Amonestarnos es el deber. Es el deber del cuerpo de Cristo. En otras palabras, yo como hijo de Dios tengo el deber de amonestarte. Otra vez, no es que yo ando buscando a ver, oye hermanito, venga, necesito darle una buena amonestación. Vamos a sentarnos con una taza de café para darle una buena zarandeada. Eso no es lo que estamos diciendo, esa amonestación. Tenemos que entender, porque esto es una responsabilidad muy seria. Y empieza en el hogar. Porque como vamos a ver, el Señor nos habla de cómo padres debemos criar a nuestros hijos en amonestación. Esto es algo bastante serio. Vamos a Romanos capítulo 15. Mire lo que Pablo escribe ahora a los hermanos de Roma. Romanos capítulo 15 y vamos a leer en el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Notan lo que el apóstol está diciendo a los hermanos que están en Roma? Les dice que estos hermanos ahora están listos para amonestar a otros. Pero menciona algo muy importante aquí.
Dos cosas bastante importantes que nos van a hablar de la importancia de tenerlas para poder amonestar en una forma correcta. Porque lo primero que dice es que ellos estaban llenos de bondad. ¿Y cuál es la conexión? Quiere decir que si yo estoy lleno de bondad para con mi hermano, voy a amonestarle en amor. ¿Recuerda cuando estudiamos y vimos ser benignos unos con otros? Todo lo bueno para con los demás. Porque hay en nosotros, ¿verdad? Hay en nosotros un poquito de querer desquitarnos del que me la hace. Bueno, es que el que me la hace, me la paga. Como que somos muy buenas pagas en ese caso. No en las deudas, pero eso de que si alguien me hace algo, yo pago de regreso. No es lo que Dios está diciéndonos acá. Entonces, una de las cosas que Dios desea en primer lugar, y les dice a estos hermanos, estoy seguro de vosotros, dice, de que estáis llenos de bondad. Entonces yo tengo que asegurarme de que Dios está trabajando en mi vida y que lo único que yo estoy buscando para mis hermanos es lo bueno. Y eso te va a llegar bastante lejos. Eso y vale la pena quizás ir y repasar cuando estudiamos sed benignos unos con otros. Porque eso es lo que está diciéndonos específicamente aquí. Necesitamos estar llenos de bondad. Porque eso es lo que va a permear mi amonestación. Eso es lo que va a traducir en que la amonestación llegue bien, por así decirlo. Pero hay otra cosa que menciona. Porque la segunda cosa que menciona que nos dice que debemos estar llenos, o ellos, estos hermanos, estaban llenos de todo conocimiento. Llenos de todo conocimiento. En otras palabras, ¿qué está hablando él? Es que estos hermanos tenían unos cursos de psicología increíble. No. Estaban llenos del conocimiento de Dios, de su palabra. Eso es lo que está diciéndoles el apóstol aquí. Entonces quiere decir, yo sabía, hermanos, que para poder amonestar, entonces tengo que tomar cursos en la escuela de obreros, tengo que hacer este curso, No, hermanos. Por eso la importancia de la lectura y el estudio de la Biblia. Porque Él te va a ir equipando para que puedas ser una persona que puedes amonestar a aquellos. ¿Recuerdan lo que Pablo les escribe a los hermanos de Colosas? Colosenses capítulo 3, versículo 16, porque él les dice aquí a los hermanos de Colosas, en capítulo 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia. No se preocupe, la palabra de Dios no lo va a hacer usted loco. Porque algunos creen eso. Es que si trae la Biblia mucho, usted va a terminar siendo un poquito fanático, loco. Hay algunos. Pero no es lo que la Biblia hace. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. ¡Wow! ¿Notan? Entonces es importante y por eso ustedes nos oyen hablar mucho aquí sobre leer su Biblia. Vivimos en un tiempo en el cual la lectura de la Biblia está llegando a ser algo así como hay muchas otras cosas que leer. Si usted viene a mi oficina, hay algunos hermanos que con mucha razón me preguntan, hermano, ¿y usted ha leído todos esos libros? Me gusta tener el montón de libros para que la gente cree que yo soy wow. No, hay toda una sección que se llaman comentarios, que son libros de consulta. Hay otras secciones que sí, he leído todos. ¿Pero eso me hace a mí más inteligente? No, quizás me puede provocar más problemas si no los filtro a través de su palabra. Y por eso como meta debemos tener como hijos de Dios leer nuestras Biblias, pero en una forma constante, todos los días. Ahora yo sé que si se le pasó un día, no es que usted se va a morir y se va a ir al infierno porque no leyó la Biblia, no. Pero no le damos el valor. Decimos que valoramos la palabra de Dios, pero si usted valora la palabra de Dios, la va a leer. Pero si usted dice que la valora y no la lee, no se engaña a sí mismo. Pero es algo que tenemos que hacer porque eso nos va a equipar. No solo a nosotros. Mire lo que el apóstol dice en Colosenses. Regrese ahora, pero al capítulo 1.
Acabamos de leer versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1, versículo 28. Note lo que dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, ¿notan eso? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Notan lo que el apóstol nos está diciendo? Que la amonestación es tan importante, que es lo que está ayudándonos a desarrollarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso el apóstol no cesaba de hacerlo, porque el deseo en él era ver a aquellos hermanos, aquellas hermanas desarrollándose a la imagen de Cristo Jesús. No que fueran como ellos, porque a veces nosotros somos buenos, ¿verdad? Para decir, ay, le dice la esposa a su hijo, ay, cuánto deseara, mi amor, que tú fueras como aquel hermano. Y si hay algo que su esposo detesta, es que usted le diga eso. No lo vuelva a decir. Bueno, pero es que no hay. Porque lo que Dios quiere es que su esposo, quiere que su esposa se desarrolle a la imagen y semejanza de Cristo. No de aquel o de aquella, de Cristo. Por eso en el libro de Hebreos encontramos puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra salvación. La perfección, andando por así decirlo, es necesario para nuestro crecimiento. De lo contrario, va a ocurrir que nos estancamos. ¿Por qué? Porque pensamos que la vida cristiana, bueno, yo ya sé más o menos, y ok, entonces si voy 52 domingos, si voy la mitad a la iglesia, pues ya la mitad, ¿no es cierto? No es eso que uno tiene que estar ahí como uno, ¿verdad? Yo le garantizo que muchos hijos de Dios no se pierden un partido de soccer, no se pierden un partido de los Chiefs, no se pierden los deportes, pero la iglesia, Ahora, por favor, no estoy diciendo aquí, oye, el pastor está predicando contra los deportes. No, a mí me gusta, no sirvo en ninguno de esos, pero me gusta verlos y, ¿verdad? El sábado estuve viendo 2 juegos, uno de mis nietos, obviamente, son excelentes jugadores. Ojalá que jueguen y lleguen al campo profesional y de esa manera podré ir a viajar a algunos lugares, quién sabe, ¿no? ¿Verdad? Pero amonestar. Efesios capítulo 6 es tan interesante porque es lo que Pablo también nos dice que tenemos que hacer con nuestros hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Notan eso? El reto aquí es que se amoneste y no se haga una provocación de los hijos. A veces decimos que los hijos se vuelven rebeldes. Bueno, es que están en esa edad. Usted sabe, cuando llegan a los 13 años, se convierten en unos tremendos rebeldes. A lo mejor no les has enseñado antes. Y cuando empiezas a decir, ya tiene 13 o 14, ya no puede hacer esto, ya ni le quitan un montón de cosas y ya no. Por supuesto que ese jovencito, esa jovencita se va a parar de manos y dice, ¿qué les pasa a estos padres? Antes yo podía moverme a hacer, ahora no puedo hacer esto, no puedo hacer. Y confundimos lo que es una rebelión, que sí, es muy típica, porque todos nosotros sin Cristo tenemos la tendencia de rebelarnos contra Dios. Pero dice que debemos amonestar, y si yo estoy entendiendo lo que es amonestar, no es en un puro regaño. Te lo dije. ¿Cuántas veces quieres que te lo repita, hija? Y nuestros hijos detestan oír eso. O cuando el esposo se lo dice a su esposa, o cuando la esposa se lo dice a su esposo, hasta volvemos los ojos, hasta que queremos algo entre nosotros, como que queremos llegar y que Dios nos dé un superpoder en las manos para que con solo tocarlos los ahorquemos. Porque se nos olvida lo que quiere decir en realidad lo que es la amonestación. Pero dice, ¿sabe? Lo de la amonestación es una responsabilidad amorosa. Porque eso es lo que el Señor dice en 1 Corintios capítulo 4.
Primera de Corintios capítulo 4 es tan interesante para mí porque si usted conoce el contexto de Pablo escribiendo a esta carta a los hermanos en Corinto, la primera carta que él escribe es llena de amonestaciones, llena de correcciones, llena de regaños, pudiéramos decir también, pero llenas de amor del apóstol. Capítulo 4, versículo 14. Mire lo que dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y esa es mi oración, que yo siempre como pastor pueda amonestarle como hijo amado. Y a veces es difícil, porque no importa qué uno pudiera decir, alguien siempre será ofendido. Y es mi oración que Dios me cuide de semejante cosa. Pero Pablo dice aquí: me esmero, amonesto a mis hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 años, dice, en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él se sentía responsable de que bajo el ministerio de él, bajo la predicación de él, ellos habían llegado a conocer a Cristo. Entonces él tenía la responsabilidad de amonestarles. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido el privilegio de guiar a alguien a Cristo y ya lo dejo? Solo marqué uno más. Yo a través de los años he ganado a 25 para Cristo. ¿Dónde están? No sé, pero yo he ganado 25 para Cristo. Puro orgullo, ¿no? ¿Dónde están esos? Si son ahora hijos de Dios, son tus hijos. Entonces, en un sentido, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahí cuando me acuerdo, oro por ellos. Cuando te acuerdas, wow, les dice que les ama y por esto les amonesta. ¿No es lo que leímos antes también en Romanos? En donde dice que con ese deseo amoroso y conocimiento de la Biblia, estos hermanos de Roma podían amonestarse unos a otros. Entonces, debemos ejercer la amonestación y debemos hacerlo, pero lleno de amor. Una cosa más quisiera antes de que terminemos esta mañana, porque una cosa que hace la amonestación es que va a evitar problemas. Va a evitar problemas. Esta mañana estábamos hablando un poco con algunas personas y hablábamos de el efecto que ha hecho esta pandemia. Y si bien es cierto, uno de esos efectos es que hay muchas personas que ahora nos encontramos de que ya no van a la iglesia. Otras dicen: no, ya encontré otra iglesia, entonces me voy para esa iglesia. Y, ¿verdad? Yo creo que en los primeros 6 meses, cuando estemos viviendo esto, lo que algunos llaman la nueva realidad, que muchos de nosotros ni sabemos qué es eso, la nueva normalidad, qué sé yo, lo que sea, nos vamos a empezar a dar cuenta en realidad quienes continuamos. Pero si hay algo que la pandemia ha hecho es revelar en sí aquellos hijos o hijas de Dios. Por eso, como hijos de Dios, es bueno pasar por crisis, porque las crisis van a revelar lo que somos. Y si hay algo que el Señor dice, debemos amonestarnos unos a otros. ¿Para qué? Para evitar problemas. Vayan un momentito a 2 Tesalonicenses capítulo 3. Porque lo que va a hacer es que va a evitar que muchos caigan en pecados, ocasiones de divisiones, problemas serios y todo esto. Porque aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14, dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Es posible que usted a veces haya encontrado hermanitos que están: no, ¿por qué sigue usted ahí? Usted debería ir a otra iglesia. No, es que mire, y apuntando a todos los defectos que tenemos, hablando, diríamos, de nosotros aquí en Grace Way. Porque tenemos que ser honestos. ¿A cuántos de nosotros nos gustó que tuviéramos que reunirnos a las 12? Algunos de ustedes están contentísimos. Otros,
Ahora, cuando regresemos al horario, que vamos a regresar otra vez, estoy seguro, ¿por qué vamos a regresar? Y gracias a Dios que hablan tanto que uno ni entiende. Pero dice el Señor que si ese es el propósito de estos hermanos, apártate de ellos. Porque lo que Dios dice es para que se avergüencen. Porque ¿sabe lo que el Señor está diciendo? Para que Dios trabaje con ellos directamente. Pero es lo que menos hacemos. Sí, le entiendo, hermanito. Sí. Usted sabe cómo es ese hermano. Usted sabe que él no es de México y por eso. Bueno, usted sabe que de Honduras no entiende nada. Ni come como nosotros y todo eso. ¿Y qué empiezo a hacer? ¿Ocasión de qué? División. Dice, si hay hermanos así, déjaselo a Dios, que Dios trabaje con él. Pero no te desentiendas, síguelo amonestando como hermano. Porque es lo que dice el apóstol. En Tito, una carta más adelante, Tito dice, capítulo 3, versículo 10, aquí es más específico: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. En los años del ministerio, gracias a Dios que no he tenido que hacerlo con tanta frecuencia, pero tengo que decirles que en 2 o 3 ocasiones esa ha sido la medida. Pues ve a otro lugar, porque aparentemente aquí nada, y tenemos que darlo a Dios. ¿Le sigo amando? Por supuesto que sí. ¿Notan ustedes la importancia de la amonestación? Es lo que nos dice. Cuando un hermano le amoneste, aprécielo y dele gracias y tome en cuenta esa amonestación. Pero cuando sea usted quien es el que amoneste, asegúrese de que está lleno de amor y a través de lo que Dios dice. No es un regaño, es un deseo de ver a ese hermano, de ver a esa hermana. Quizás tenemos ahora oportunidades grandísimas de poder ejercer esto conforme regresamos a la iglesia, y podemos decir con mucho amor, amonestar, y decir juntos, amonestaos unos a otros. Padre Celestial, muy agradecidos contigo porque tú nos enseñas la importancia como iglesia, el ser uno. Y si bien es cierto, estas son áreas difíciles, porque a veces creemos que la amonestación es un tremendo regaño cuando en realidad no lo es. Y Señor, ayúdanos a tener el espíritu correcto cuando vamos a amonestar a otros en nuestro propio hogar, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque no hay duda que tú estás en medio de todo esto. Y Señor, tú conoces a cada hermano, a cada hermana esta mañana. Y mi oración, oh Dios, es que aquellos que quizás han recibido una amonestación y lo han tomado como una crítica y como algo mal, que no sea así. Aquellos que quizás lo hemos hecho y no lo hemos hecho correctamente, Señor, haz que rectifiquemos esto. Porque tu deseo es que crezcamos a imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos, gracias por proveer y gracias por lo que nos has dado esta mañana. En Cristo Jesús oro y te doy gracias. Amén. No prosperará la alma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque Dios que sirvo siempre triunfará y Dios no fallará, y Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya,
lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien, todo para mi bien. Lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien, todo para mi bien. Lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Muchas gracias por unirse a nosotros en línea el día de hoy. Ha sido un tiempo maravilloso, aprendiendo de la palabra del Señor y gozándonos en alabanza. Estamos muy agradecidos por su generosidad y fidelidad para con sus ofrendas. Esto ayuda a que se puedan solventar los distintos ministerios en Graceway. Para ello, puede ir a visitgraceway.org/give. Si usted desea profundizar su relación con el Señor y descubrir cómo marcar diferencia en su comunidad, usted puede participar en Grow Track en el enlace que aparece en pantalla. Dios nos creó para vivir en comunidad y así animarnos los unos a los otros. Usted puede encontrar un grupo pequeño en el enlace que aparece en pantalla. Si usted desea orar o conversar con alguno de nuestros pastores, por favor, no dude en comunicarse con nosotros. Puede llamar o mandar un mensaje de texto al 816-423-2877. Ahora, por favor, permítame orar por usted. Señor, te agradecemos por este día maravilloso, te agradecemos por lo que hemos aprendido de ti, por gozarnos también con las alabanzas. Padre Celestial, gracias porque estás con nosotros en cada momento. Y durante esta semana, toma nuestra mano, Señor, en cada día que tenemos que vivir, que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que tenemos que cuidar de nuestra familia. Amén. Por favor, no se olvide de darnos un gusta y de compartir este mensaje en Facebook. Nos vemos la próxima vez. ¡Chao!